titulado la comunicación Los acuerdos de San Andrés como derecho insurgente. El 22 de octubre de 2014 hemos conmemorado los 200 años de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como Constitución de Apatzingán, que sirvió de documento legal básico para el movimiento insurgente mexicano, comandado entonces por José María Morelos, y para que estableciera las instituciones de gobierno alternativas a las del Imperio Español. Así, la lucha por la independencia se hacía no solo con las armas y las ideas, sino también con estructuras de gobierno nacidas del pueblo. También, en octubre de este año, recordamos a 100 años del comienzo de su etapa inicial a la soberana Convención Revolucionaria celebrada en Aguascalientes. Asamblea Revolucionaria declarada legítimamente soberana, que tenía como objetivos la paz pactada entre los distintos grupos revolucionarios y la producción de un derecho nuevo que reconociera derechos sociales de campesinos y obreros, a la tierra, a condiciones humanas de trabajo y a la educación. Convención revolucionaria con legitimación popular que implicaba el propósito de la refundación del Estado con instituciones jurídicas y políticas nacidas del pueblo también. Ya como un grupo más en lucha, la Convención se estableció en Morelos, en donde promulgó instrumentos jurídicos y políticos muy importantes, como una ley agraria y su programa de reformas político-sociales. Hoy, en condiciones sociales análogas a las de hace 200 y 100 años, tanto por la violencia institucional y la injusticia que padecemos, como por la resistencia y movilización popular en reclamo de paz y justicia. En situación similar, pues, de efervescencia social, nos encontramos en este evento tratando de reflexionar sobre la enorme importancia de la comunidad, la cultura y la paz, para desde esas bases resistir, defendiendo derechos y desde allí activar la producción de una nueva juridicidad que facilite la paz con justicia y dignidad. En términos generales, se puede decir que lo más importante de esos acuerdos es, como ya mencionaba la licenciada Bárbara, se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, como sujetos de derecho, como sujetos de negociación, y además la amplitud de reconocimiento del territorio, como lo entienden los pueblos y comunidades indígenas, que no es solo la tierra, según se explicaba. Estos acuerdos fueron incumplidos por el gobierno. La COCOPA, es decir, la Comisión Creada para la Paz, la Comisión de Concordia y Pacificación, creada también por esa ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, integradas por miembros del Congreso de la Unión, presentó hacia 1996 al Ejecutivo un anteproyecto, mejor dicho, de reformas a la Constitución política. Estas no fueron aceptadas por el Ejecutivo. Hace una contrapropuesta que el EZLN no acepta. Es hasta el año 2000 que el presidente Vicente Fox Quesada mete al constituyente permanente el antiguo proyecto de la COCOPA. Y yo digo, no con ánimo de defenderlo, sino un poco, yo digo, por un cumplimiento formal
a la paz que había prometido. Quiero hacer, como la última parte de esta comunicación, algunas reflexiones sobre la sobrevivencia de los acuerdos de San Andrés. Uno se podría preguntar, ¿qué ha sido de ellos? ¿Constituyen letra muerta? ¿Son simple referencia anecdótica que formó parte de un proceso político? ¿Vienen a ser solo parte del grande cúmulo de frustraciones de los pueblos indígenas mexicanos? ¿Qué ha sido de los acuerdos de San Andrés? Los acuerdos de San Andrés están vivos, más vivos que nunca, y en cierto sentido constituyen juridicidad, son derecho, no pertenecen al pasado, son actuales en la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Señalo algunos casos o simplemente ejemplos de cómo están plenamente vivos. Por ejemplo, en octubre de 2005 en Pueblo Hidalgo, Guerrero, se celebró el 10º aniversario de la Policía Comunitaria. Y con ese motivo, los pueblos que lo forman, son 4 pueblos, en su declaración final pública dice: se necesita enriquecer las experiencias comunitarias orientadas a conocer y poner en práctica los acuerdos de San Andrés. Nuestro sistema es producto de ejercer la libre determinación de los pueblos y se funda en los acuerdos de San Andrés, los cuales debemos seguir considerando en nuestra región y ampliarlos a partir de nuestras propias experiencias, lucha y resistencias. A mayor abundamiento, en una de las mesas de trabajo y reflexión que se celebraron en ese evento, en la mesa 1 debía responder a la pregunta: ¿cómo puede crecer la justicia y seguridad comunitaria sin reconocimiento constitucional al derecho de los pueblos? Entre otras cosas se respondió, cito: es importante aplicar los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, y esto sería la mejor manera de respetarlos. Es fundamental dar a conocer los acuerdos de San Andrés a través de las propias lenguas maternas de las comunidades, realizar talleres para darlos a conocer y que sus integrantes se apropien de ellos. Hasta aquí la cita. Otro hecho contundente: en el 16 encuentro de enlaces de agentes de pastoral indígena, celebrado del 13 al 16 de febrero de 2006 en la Huasteca Potosina, en la parroquia de San Miguel Arcángel de Tancanhuiz, en San Luis Potosí, con la participación de miembros de cerca de 30 pueblos con distintas lenguas, que tuvo como objetivo la toma de conciencia de los derechos que le corresponden a los pueblos indígenas. En su mensaje final se dice: mucho nos alegra saber que los acuerdos de San Andrés, aunque no se hicieron ley, sí expresan de manera sustancial lo que es nuestro. Por lo mismo, los asumimos como norma fundamental de nuestra vida comunitaria, pues nuestros derechos son más que lo que está escrito en las leyes. Esta fórmula, lo que es nuestro, es la traducción al castellano, o como en lenguas indígenas se expresan derechos, según me han dicho los que saben, la palabra no tiene una traducción exacta, y lo que es nuestro significaría nuestro derecho. Dice Bourdieu que, cito, el poder simbólico es un poder de construcción de la realidad que aspira a establecer un orden nociológico, el sentido inmediato del mundo, y en particular del mundo social. Y por último,
Los acuerdos de San Andrés constituyen también bandera de lucha jurídico-política frente al Estado, una lucha precisamente por el poder simbólico, por la fuerza del derecho, por el derecho de decir el derecho. En los tiempos que corren, con las reformas constitucionales recientes que tienen que ver con la llamada reforma energética, que facilita el despojo jurídico de pueblos y comunidades de sus territorios, de su cultura y de sus condiciones materiales de vida, se agudiza la confrontación del derecho a decir el derecho. Pueblos y comunidades, por medio del fortalecimiento de sus asambleas, pueden defender su autonomía y su territorio, haciendo valer los acuerdos de San Andrés como derecho, y no las leyes del Estado, profundamente injustas, porque van contra la comunidad, la cultura y la paz del pueblo. Los acuerdos de San Andrés son base de un nuevo derecho, porque permiten la organización institucional y la resistencia de pueblos y comunidades. La revista Conspiratio dedicó su número 7, correspondiente a septiembre-octubre de 2010, al tema de la revolución. En el editorial se dice, cito, la revolución como concepto, como aspiración de un pueblo, sigue viva. Pero ¿será que quien la proclama o invoca equivoca el camino? ¿Será que se engañan quienes apuestan todavía a la revolución que viene? Creemos que si fuéramos capaces de reformular una idea de revolución, no necesariamente anclada en la violencia, si fuéramos capaces de pensar en un nuevo concepto de revolución política para nuestro tiempo, seguramente podríamos ofrecer algo útil para quienes se sienten atrapados por estructuras tiránicas. En ese mismo número, Gustavo Esteva, en conversación con Conspiratio, sostiene que una nueva revolución se está haciendo en los ámbitos comunitarios, desde la base social. Creo que lleva razón, y los acuerdos de San Andrés constituyen derecho de pueblos y comunidades y base de sus aspiraciones de construcción de una nueva sociedad, como fue hace 200 años la Constitución de Apatzingán y como hace 100 años la soberana Convención Revolucionaria. Gracias.